no puede asistir a este encuentro vía Zoom, pero en su representación está nuestro amigo Carlos Aragón, secretario actual de este periodo. Eh, Así que bueno, con la venia de la presidente Lidia Odino y Carlos, vamos a dar inicio a la presente reunión conjunta por el tema que nos convoca y vamos a invitar a que dé la presidenta Lidia Odino la campanada inicial A ver, Yamila. y el izado de las banderas. Bueno, con la tradicional campanada de inicio se da formal comienzo a esta reunión, que no tiene otro motivo sino el de, además de juntarnos y de promover estos encuentros entre ambos clubes en un proyecto, en una actividad que nos hace reencontrarnos, vernos las caras, estimular la amistad. Hoy nos convoca huella hídrica, huella de carbono. Para dar inicio entonces invito a mi amiga Irma Zurita a que presente a su orador. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches a todos. Tenemos el honor de presentar al ingeniero químico Fernando Calabroni. Él es de Resistencia Chaco, diplomado en gestión del medio ambiente, y hoy vamos a escucharlo como orador invitado por nuestro club. Adelante, Fernando. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir. ¿Bien ahí la pantalla? Sí, correcto. Bueno, lo que me compete a mí es huella de carbono. Bueno, es una forma de entender nuestro impacto. Yo, bueno, vengo invitado por el Rotary Club de Barranca de Belgrano. Bueno, ya me presentó Irma, así que puedo seguir de largo esto. Nuestros ejes temáticos van a ser definiciones y conceptos, la importancia de la reducción de la huella de carbono, cómo podemos medirla, la forma en la que podemos compensarla y cuáles... ¿Sí? Y cuáles son las formas de cómo podemos llegar a reducir nuestros hábitos, nuestra propia huella individual. Bueno, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono en sí es una herramienta que nos permite determinar qué gases de efecto invernadero, denominados GEI, ahora vamos a ver qué son los gases de efecto invernadero, que podemos emitir de manera directa o indirecta, ya sea una persona, una organización, una actividad, y como es una herramienta, como es un indicador ambiental, viene medido en unidades de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y bueno, lo principal acá de todo esto es que la huella de carbono es una de las principales causas del cambio climático. Entonces, los pasos a seguir que tenemos son calcular la huella de carbono, o sea, cuánto estamos emitiendo de gases de efecto invernadero, cómo podemos o sea, qué acciones podemos llevar a cabo para reducirla y cómo compensarla. Como recién decía, una de las causas principales del cambio climático es la huella de carbono, y el cambio climático en sí, como dice ahí en el enunciado, está atribuido a la actividad humana, más allá de que el cambio climático forma parte del cambio del clima natural. Pero bueno, la actividad humana ha alterado la composición de la atmósfera mundial y se ha sumado a la variabilidad del clima natural. Las causas son la deforestación, la quema de combustibles fósiles y la transformación del suelo. Ahora, para poder entender también la huella de carbono, tenemos que entender qué es el efecto invernadero
y después vamos a ver cuáles son los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto que tiene beneficios y que también ahora tiene un problema. El beneficio en sí es porque el efecto invernadero pasa cuando la radiación solar ingresa, es absorbida parte de esa radiación es absorbida en la Tierra y parte es reflejada. Esa parte reflejada llega a la atmósfera, los gases de efecto invernadero absorben la radiación infrarroja, que es la que está relacionada con el calor, y parte se va al espacio. Ese calor que está absorbido por los gases de efecto invernadero generan un aumento de temperatura. Es beneficioso porque permite la vida en la Tierra. Es un problema porque la actividad humana generó en exceso esos gases de efecto invernadero, entonces hay un exceso de absorción de calor, por ende también aparecieron otros que no estaban naturalmente y generó un mayor aumento de temperatura. Los gases de efecto invernadero son estos que están acá, mayoritariamente el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno y los CFC, que son los clorofluorocarbonos. Estas son las fuentes de donde salen los combustibles fósiles, la deforestación, el ganado, la refrigeración. Pero lo más importante es que la huella de carbono se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente, porque el dióxido de carbono es el gas que mayor tiempo de vida tiene en la Tierra y su contribución al calentamiento es mucho mayor que la de los otros. Tarda 500 años y un 77%. Por ejemplo, el metano también tarda 500 años, pero tiene un 14% de calentamiento. Bueno, el Acuerdo de París y los ODS los puse acá porque son importantes, justamente porque el Acuerdo de París es un marco legal que nos permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo compromisos, en parte a los 197 países que firmaron este acuerdo, para que se logre que la temperatura media global no se incremente en 1,5. Y los objetivos de desarrollo sostenible son, aparte de que también están involucrados con el cambio climático, acá se ve en el 13, que es la acción climática, tienen otras como temas ambientales, como el agua, los bosques, el océano, el consumo responsable, las ciudades, que también tienen que ver mucho con el cambio climático, y también sociales como hambre cero, un mejor bienestar. Pero ¿por qué es importante? Porque si aumenta más de 2 grados, esto está considerándose, antes de la revolución industrial nosotros teníamos una vida natural, o sea, teníamos un aumento natural de la temperatura, como lo hacía el efecto invernadero, pero al haber más industrias, al generarse los gases de efecto invernadero, se empezó a aumentar. Hoy en día tenemos un 1,1 grado desde ese periodo preindustrial. Entonces, si sigue aumentando más de 2, pueden haber destrucciones innumerables de ecosistemas y hábitats. Entonces, ¿por qué necesitamos reducir nuestra huella? Porque, bueno, la reducción de la huella nos podría ayudar también a evitar las consecuencias, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, desertificación, inundaciones, aparición de enfermedades, escaso acceso al agua. Pero ahora, ¿cómo podemos medir nuestra huella? Porque lo que se mide se puede mejorar. Ese es uno de los dichos que se pueden tener. Bueno, hay 2 tipos de huellas. La huella empresarial, o sea, las que tienen que ver con las empresas, que están relacionadas con la actividad de las empresas, y es haciendo una contratación de consultores, como por ejemplo estas 2 empresas que hacen eso, clorofila y carbono neutral. Después se elige un periodo de cálculo, y después se hace el cálculo, se informa y se hace una propuesta de mejora para que la empresa pueda mejorar su huella de carbono. La huella individual, que es la que nos compete a nosotros como individuos, tiene que ver más que nada en relación a prender la luz, a usar el transporte, a comer, a vestirnos, comprar cosas. Y se sabe que cuanto mayor uno tiene ingreso, cuanto más ingreso uno tiene, mayor es el consumo, y eso genera más
emisiones asociadas. Sabemos que todos los seres humanos generamos una huella, pero también hay calculadoras desarrolladas que nos permiten medir nuestra huella individual, como las que generaron Sustentabilidad Sin Fronteras y Seamos Bosques. Ahora vamos a ver también algo con Seamos Bosques. Bueno, yo me hice la huella de carbono acá para mostrarles. Este es uno de los resultados, me dio 3,54. Ahora, ¿cómo podemos compensar nuestra huella? La compensación significa que hacemos un balance de lo que nosotros emitimos y lo que podemos hacer para que se pueda reducir nuestra huella, con 0 emisiones como resultado. Bueno, las acciones que podemos llevar a cabo son la reducción, que ahora vamos a ver más adelante qué hábitos podemos tener para reducir nuestra huella. Podemos plantar árboles, nosotros mismos plantar árboles, o apoyar a proyectos de reforestación de bosques nativos. Seamos Bosques hace unos en las yungas de Tucumán, bancos de bosques lo hacen en los bosques nativos de Misiones, y Asociación Amigos de la Patagonia también, por ejemplo, en la Patagonia. Bueno, eso era un ejemplo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque si nosotros hacemos pequeños hábitos, vamos a poder, casi cada uno hace pequeños hábitos, vamos a poder llegar a tener un gran efecto en lo que tiene que ver positivamente, ¿no? Obviamente con el ambiente. Una de las cosas que podemos hacer es justamente movernos de manera diferente. Entre estos tipos de transportes, y el mover el esqueleto acá dice, también lo puede hacer caminando, ¿sí? El que mayor huella de carbono genera es el avión, ¿sí? Acá yo puse en ejemplo Google, porque Google vuelos, si uno busca un vuelo, te dice en sus opciones, te dice cuánta huella de carbono genera, o cuáles son los que tienen menos huella de carbono. Después, por ejemplo, si uno utiliza Cabify, también tiene huella de carbono. El transporte público, cuando uno utiliza más transporte público, más gente entra, entonces menos huellas uno genera, digamos. Cuando uno va yendo a medios de transporte más particulares, va generando más huella de carbono. Porque acuérdense que la huella de carbono tiene que ver con la quema de combustible, como les decía más adelante. Otra de las formas de mejorar nuestros hábitos es con nuestro comportamiento energético, y eso lo podemos hacer a través de, por ejemplo, la eficiencia energética, y si podemos, con fuentes renovables. Siempre desenchufando los aparatos, si no se están usando, tratar de elegir aparatos con alta eficiencia energética, porque eso nos permite un 55% de ahorro, usar iluminaria LED o de bajo consumo. Si tenemos frío o calor, tratar de prenderlo al aire acondicionado en 24 para el frío y 20 para el calor. Si podemos invertir en paneles solares y calefones solares, sería lo mejor. También tenemos que tener en cuenta que el almacenamiento en la nube también genera huella de carbono, entonces podemos reducirlo, tratar de guardar lo más importante, y sobre todo cuando estamos en el día, tratar de aprovechar la luz solar y no tener prendida la luz por más que esté abierta la ventana. También otra de las cosas que podemos hacer es alimentarnos conscientemente. Una de las causas que generaban el ganado, entonces tratar de evitar comer carne, no todos los días, podemos basarnos más en plantas. También consumir productos locales y de temporada, porque si nosotros queremos un producto que está en el otro lado del mundo, por lo general eso va a generar nuestras huellas. También va a aumentar nuestra huella de carbono, quiero decir, porque el transporte de ese producto va a hacerlo con la quema de combustibles. Entonces, podemos construir nuestra propia huerta, y cocinar en casa sería una de las cosas más importantes. Bien. Otra de las cosas que podemos hacer es reducir nuestra basura, porque todo junto, si nosotros lo unimos todo, es basura. Si lo separamos, son recursos y tienen valor. ¿Pero qué podemos hacer desde nuestro lugar? Bueno, separar en origen, en reciclables, orgánicos y no reciclables. Si nosotros entramos, por ejemplo, a dondereciclo.org, vamos a encontrar distintos puntos en nuestra ciudad, sobre todo Buenos Aires, que vamos a poder llevar nuestros residuos.
Podemos convertir nuestros residuos orgánicos en compost. Estas son 3 empresas que venden composteras, o podemos hacer nuestra propia compostera. Depositar los RCU, que son los residuos sólidos urbanos, ya separados, obviamente, y limpios y secos, en contenedores correspondientes, o llevarlos a cooperativas, por ejemplo, recicladores, son un grupo de red de cooperativas. Separar nuestros residuos electrónicos y eléctricos. Esto tiene que ver, estos son uno de los residuos más contaminantes. Comprar a granel y reducir el uso de envases plásticos. Por ejemplo, esto es un supermercado que vende a granel. Nosotros podemos llevar nuestros propios envases y comprarlo ahí, o podemos comprar un envase ahí, pero que es reutilizable siempre. Sumarnos a movimientos de reutilización de ropa y moda sustentable. Bueno, Zero Waste es un término que tiene que ver con basura cero, y una de las cosas que podemos hacer es llevar siempre una bolsa reutilizable, cargar una botella reutilizable, comprar lo necesario, no es necesario siempre comprar de más, elegir productos con poco embalaje, o si no puede ser también hechos de materiales reciclados o con manejo sostenible de recursos. También puede ser sumarnos al proyecto de Botella de Amor, que este proyecto lleva a fabricar madera plástica, que son estas 3 empresas, por ejemplo, lo hacen. Dangen está en Neuquén, esta está en Buenos Aires, 4E, o también podemos al proyecto de Ecoladrillo, que también hace ladrillos plásticos. Acá, en cada una de estas imágenes, después cuando yo se los pase ahí al Rotary, van a ver que pueden entrar a cada una de estas empresas. Acá hay ejemplos. Estas son las maderas plásticas que se pueden hacer, tanto esto, que son para juego de los chicos, o bancos así como que parecen de madera. Estos son los ladrillos. Estas son las botellas de Amor, así que se rellenan con plásticos de un solo uso. Acá ven una foto del Zero Market, y esto es una compostera. Acá se muestra cómo se va haciendo, tiene para dos cargas la compostera. También otra de las prácticas que podemos hacer es sumarnos a las prácticas de las 7R. Siempre que vamos a adquirir un nuevo producto, repensar si lo necesitamos, si lo queremos, o por qué lo necesitamos, por qué vamos a comprar. Rechazar si hay distintas formas de presentación del producto, por qué vamos a elegir el que más tiene envoltorio. Busquemos una forma que tenga menos envoltorio. También eso va a reducir nuestro costo, porque cuanto más envoltorio tiene, más costo tiene. Reducir nuestros residuos, es decir, no, una vez que terminamos de utilizarlo, no tirarlo como basura, sino que buscar una forma o también comprar menos, con menos envoltorio, como decía anteriormente. Reutilizar, es decir, reparar primero antes de reemplazar. Si se nos rompió algo, tratemos de buscar una forma de repararlo antes de reemplazarlo. Reutilizar, es decir, ver si se lo puede, por decir, un frasco, por ejemplo, en el que venían unas galletitas o lo que sea, o mermelada, si yo lo uso para otra cosa, qué sé yo, para guardar galletitas o para guardar la hierba, para cosas como buscarle otra función. Reciclar es convertir nuestros residuos reciclados o que se separaron en otra cosa, y repetir, es decir, volver a hacer este círculo una y otra vez. Y para terminar, es importante que no todo tiene que ver con la huella de carbono, sino también tiene que ver con cuidar nuestros recursos, porque la huella de carbono tiene que ver con el cambio climático, pero nosotros tenemos que cuidar el agua, el suelo, el aire. Hoy en día el océano está lleno de plástico porque nosotros tiramos los residuos en cualquier lado. Los ecosistemas tienen mucho valor y nos dan muchos servicios para que la vida continúe. El mejor residuo es el que no se genera, o sea, siempre tratemos de no generar residuos, busquemos la forma de no generarlo. Se alcanza la carbono neutralidad, es decir, cuando nosotros logramos reducir nuestra huella de carbono y compensarla. Entonces, en ese momento somos carbono neutral. Y saber que no hay un planeta B, este es nuestro único planeta y es hora de actuar. ¿Cómo podemos actuar? Bueno, consumir responsablemente, sumarnos a campañas de protección de ecosistemas como limpiezas de espacios naturales, forestación, proyectos de agua segura, construcción social, y luego hacer la paz y no generar la guerra. Bueno, muchas gracias.
¿Alguna Muchas, pregunta? pero muchas gracias, Fernando. Démosle un aplauso ahí. Desde Chaco, hace calor allá. Bien. Ahora En estoy este en Buenos momento Aires, así que no. estamos 26 participantes. Hoy en el fragor de darte la palabra y arrancar con la reunión, digamos, formal y la temática que nos ocupa, he omitido, así que hago mi culpa y voy a, por lo menos en este momento, antes de presentar al segundo orador de la noche, a darle las gracias al Paz Gobernador del Distrito 4921, Horacio Rosenthal, que nos está acompañando también, a la AGD Elena Blasi Rossetti, a Alicia Donatello, presidente del Rotary Club Palermo Sojo, Miriam Leonetti, presidente del Rotary Club Libertador Recoleta, bueno, Carlos Aragón, que está en representación de mi club, en representación de nuestro presidente Herbert Corten, y a todas las y los participantes socios del club, de los clubes hermanados que han podido acompañarnos esta noche. En lo personal, yo le comunico a la gobernadora de Gorburu y hace llegar sus cariños, pero se iba a tratar de conectar, pero no... Tenía una reunión 7:30 y tenía otra 8:30, así que iba a tratar de participar en media hora, pero no creo que haya podido porque no la veo. Hernán, tenemos a Víctor Argañaz, del Rotary Club Catamarca Valle. Muchas gracias. Bienvenido, Víctor. Gracias a usted por la invitación. La verdad que felicitarlo a Fernando por su exposición. Muchas gracias. Gracias. Ahora después voy a ver si te puedo ver. Un gusto. Si me permites agregar, Hernán, que puedan hacer preguntas por el chat, así después las podemos leer. Eso, pueden ir haciendo las preguntas por el chat, que ahí Irma las va a ir tomando y anotando para luego dar la palabra a cada uno o directamente transmitírsela a los oradores al final de la exposición. Bueno, seguidamente entonces le vamos a dar a Víctor Báez, quien tendrá a cargo el tema huella hídrica, es magíster en acuicultura, es exdecano de la Universidad de Comahue, Centro Regional Universitario San Carlos de Bariloche, durante 2 periodos pasados. Y bueno, bienvenido Víctor, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, gracias a todos y a vos particularmente, sí, Hernán, porque bueno, me convocaste a esto, así que espero que podamos cumplir con las expectativas que tenían. Yo recuerdo, a ver, voy a compartir la pantalla, si les parece. Lo que tendríamos que hacer, a ver, denme un segundito que intentamos compartir la pantalla acá. Ahora sí. A ver si logran verla. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que cuando me convocó Hernán a trabajar en esto, a pensar en esto, lo que me comentó que ustedes estaban muy preocupados o tenían dentro de los proyectos del Rotary, de las diferentes sedes, en trabajar, en ayudar a distintas zonas que tenían problemas con el agua. ¿Sí? Por lo menos esa era una de las ideas que tenían. Entonces, yo particularmente trabajo en agua, trabajo en cría de peces. ¿Sí? Yo soy especialista en salmónidos, en cría intensiva, crío truchas, trabajo en la Universidad del Comahue y en la actividad privada, asesorando a varias empresas que están produciendo truchas en nuestra zona. Entonces estoy muy en contacto con el agua por la actividad productiva. Y la verdad que nos preocupa mucho bueno, la situación de ese recurso. Entonces,
Lo que hice fue tratar de juntar en esta presentación, que obviamente no es nada más que una charla, ¿sí? Para que ustedes conozcan algunas cosas que yo conozco un poquito más, pero a partir de eso también invitarlos a que puedan meterse hoy. Hoy uno puede ingresar en internet y buscar muchísimas cosas. De hecho, dejamos de ir al consultorio y vamos al confirmatorio, porque cuando tenemos algún problema lo que hacemos es consultar primero en internet y vamos a confirmar en el médico si lo que Google nos dijo es lo que tenemos. Así que bueno, perfecto. Así que entonces, a ver, vamos a tratar de ver si puedo acceder a algo. Pasó con mi pantalla. Ahí está. Ahora sí. Bueno, la charla va a estar referida a la huella hídrica y me pareció bueno mostrarles este gráfico que se puede ver en Nuestro Mundo en Datos, que es una página web, es interesantísima, donde uno puede acceder a datos de lo que pida, son datos libres. Fíjense que en este gráfico lo que estamos viendo es la proyección del crecimiento de la población humana, ¿sí? Desde 1700 hasta el 2100, ¿sí? Nosotros estamos en el 2022, más o menos estamos por esta zona, ¿sí? No sé si ven el mouse ahí que se está moviendo. 7.800 millones de personas, ¿sí? La línea rosadita esta o fucsia que se ve es el crecimiento en porcentajes. O sea que somos un montón de personas que estamos en este momento en el planeta, y ese me parecía que era un gráfico como para poner el contexto, y este es otro gráfico que me parece que es interesante, es cómo es el uso global de la tierra para la producción de los alimentos que consumimos, los 7.800 millones. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros de la superficie de la tierra tenemos el 29% es tierra, el 71% es el océano. De la superficie de la tierra, el 71% es tierra que podemos habitar, el 10% son glaciares, el 19% son barreras también. De la tierra habitable, lo que está cultivado por agricultura es el 50%, el forestado el 37%, por arbustos y demás el 11%. Aquí tenemos, fíjense, el 1% que hay acá, el 1% es lo que está habitado, ¿sí? Habitado, y el otro 1% que se ve acá chiquitito es el agua dulce, ¿sí? Es el agua dulce. Entonces, después, bueno, después está todo qué es lo que se produce en definitiva, pero me quiero parar en esto, ¿no? Fíjense que de todo el planeta, el agua dulce es el 1%, ¿sí? Entonces, ese 1%, ¿cómo lo distribuimos? Tenemos el 97%, dijimos, del 100% de agua, el 97% es agua de mar, ¿sí? El 3% es agua dulce, el 3% lo tenemos repartido en glaciares que están en los polos, el 68%, agua subterránea, y en otras formas un 0,9%. Las aguas superficiales, por otro lado, ese 0,3%, ¿sí? Ahí empezamos a vernos un poquito más. Tenemos un 87% de lagos, un 11% de pantanos y un 2% de ríos, ¿sí? Entonces, esto nos pone un contexto de cómo es la distribución, sobre todo del agua dulce, es decir, esta preocupación que tenían ustedes de ver, a ver, hay zonas que no tienen agua, ¿cómo las podemos ayudar? Evidentemente viene por todo esto, es decir, el agua dulce que tenemos disponible en el planeta es muy poca, ¿sí? Es muy poca. Y bueno, ¿cómo se distribuye? Nosotros tenemos, estos son datos calculados que tenemos en lluvias, ¿sí?
por año, aproximadamente 110.000 kilómetros cúbicos por año de agua en forma de lluvia que caen sobre la tierra. De ese total, los 2/3, ¿sí? Van de los 2/3 de esa lluvia, van a tener distintos destinos por transpiración de las plantas, un porcentaje, por evaporación otro porcentaje. El tercio restante, yo tomé, en realidad es un poquito menos, pero tomé 40.000 kilómetros cúbicos por año de agua, ¿sí? Es la que conforma los recursos renovables, que los vamos a ver que por las escorrentías o por el agua subterránea, las escorrentías, la lluvia que cae en determinada zona, ¿sí? Nosotros en Bariloche, por ejemplo, tenemos montañas, llueve en la parte superior, nieva en la parte superior, ¿sí? El agua baja, el agua escurre, ¿sí? Escurre por la pendiente, pero también se va filtrando, ¿sí? Va entrando y formando parte del agua subterránea, y todo eso conforma ríos y lagos. Nosotros extraemos, ¿sí? Como seres humanos, extraemos aproximadamente 4.000 kilómetros cúbicos al año de agua dulce. Ustedes piensen en kilómetros cúbicos, lo tuve que poner en kilómetros cúbicos, porque si le ponía litros eran millones y millones de litros, eran números ingobernables, pero ustedes piensen en un cubo de 1 kilómetro de largo, de 1 kilómetro de lado por 1 kilómetro de alto, ¿sí? Lleno de agua. De eso se utiliza el 70% para la producción agropecuaria, el 11% se usa en las ciudades para el uso nuestro, y el 19% aproximadamente para la industria. Por supuesto que todo esto hace que se devuelva agua que tiene cambios, que tiene cambios en su calidad. Uno no podría decir que contaminó, hay cambios, ¿sí? Los grados de contaminación son diferentes, ¿sí? Cuando uno escucha la palabra contaminación, en general lo que dice, bueno, se destruyó algo, ¿sí? Se perjudicó algo. En realidad lo que hay son cambios de calidad. ¿Cómo vemos el agua nosotros? En realidad, bueno, ahí le puse Aguas Río Negrino y la factura de la luz mía, del agua mía, de mi casa de un periodo, porque es como lo vemos, y creo que la mejor forma de mostrárselo para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? También es esto, ¿sí? Seguramente ustedes tienen una factura de agua, ¿sí? Que pagan en los diferentes lugares en donde viven, y dice, bueno, yo en un periodo que no se ve muy bien acá, pero desde noviembre a enero, gasté 70 metros cúbicos, ¿sí? En 60 días. Entonces, eso seguramente lo hice en usos directos, perdón, en usos directos, que fue el agua que usé para tomar, el agua que usamos para cocinar, el agua que usamos para poder bañarnos, ¿sí? Ahora, esta es la que vemos. Ahora, ¿cuál es el agua que no vemos? ¿Sí? En general, creo que todos coincidirán que vemos esta agua. ¿Sí? Vemos esto, el agua que, cuando uno dice, tengo que cuidar el agua, ¿qué hago? Cierro la canilla bien, cambio el cuerito, riego menos, ¿sí? Pero después hay un agua que no vemos, ¿sí? Que es la cantidad de agua que se utiliza en la producción de bienes, ¿sí? Entonces, en el ocio, en el papel, en el vino, no en el vino para ponerle agua para diluirlo el vino, ¿sí? Sino para poder, para producirlo, ¿sí? En la ropa. ¿Sí? Esas son cosas que seguramente no sé si es muy común verlo, ¿sí? Yo por lo menos no lo veía así hasta hace un tiempo. Entonces, este es un resumen así, tenemos el agua dulce proviene de las precipitaciones, el derretimiento de hielo, el uso de agua aún está disponible para todos,
pero el consumo de agua ya no está disponible para todos, para todos. Algunos tienen más que otros. Las cuencas, ¿sí? Las cuencas son diferentes a los límites geopolíticos, ¿sí? Nosotros tenemos los países, las provincias y demás, delimitadas políticamente por una línea punteada en los mapas y demás, pero las cuencas comparten, son compartidas por países, son compartidas por provincias, ¿sí? Son compartidas por ciudades. Por otro lado, estamos en un momento, por varias de las cosas que recién Fernando estuvo comentando, donde tenemos, entre otras cosas, un estrés hídrico, es decir, la demanda de agua que hay es muy grande y la cantidad disponible, ustedes vieron que es finita, ¿sí? Tenemos cantidad limitada, ¿sí? Y por otro lado, entran a jugar ahí sí los efluentes de los usos que nosotros tenemos, aguas hervidas, desechos sólidos, líquidos y gases, que ahí sí empiezan a producir cambios en la calidad de las aguas, del agua dulce sobre todo. Este es un mapa, es una imagen donde se puede ver la disponibilidad de agua en el mundo. Fíjense que los vasitos que están abajo, ¿sí? Son los que nos están marcando la cantidad de, es decir, los países o los lugares que tienen más cantidad de agua, ¿sí? O el vaso grande, y los que tienen menos, ¿sí? Fíjense que los que están en rojo son los lugares donde evidentemente hay problemas de agua, ¿sí? La verdad que es impactante, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay agua en todos lados, y no, la verdad que no hay agua en todos lados, ¿sí? Y por otro lado, esto visto de otra forma, nosotros podemos encontrar acá cuál es la escasez de agua en el mundo en meses, ¿sí? Y acá tenemos los principales meses, el principal mes, ¿sí? Desde nuestro lugar, el de calor en definitiva, cómo va bajando, es decir, cómo se nota dónde hace falta agua, ¿sí? Y si lo vemos, esto es del 2016, relativamente nuevo, estamos viendo que hasta nosotros estamos teniendo algún inconveniente ya con la falta de agua, ¿sí? ¿Por producto de qué? Producto de esto que comentaba antes Fernando y que tiene que ver con la huella de carbono y con el calentamiento global. Entonces, como introducción, un poco larga de esto, no quiere decir que falta mucho, pero comenzamos a hablar de la huella hídrica, ¿sí? La huella hídrica, ¿sí? Hay tres huellas básicas que los seres humanos estamos dejando en la Tierra: la huella de carbono, la huella hídrica y la huella ecológica, ¿sí? Que es la que tiene que ver con el territorio que nosotros utilizamos para poder vivir y producir, ¿sí? La desertificación, la quema de bosques y todo eso. Ese es un gran tema que estaría bueno si en algún momento consiguen a un especialista que les comente más en detalle sobre esto. La huella hídrica comenzó a trabajarse no hace mucho tiempo, en el 2002 aproximadamente, y tiene que ver con el volumen total de agua dulce consumida para producir un bien o un servicio, ¿sí? Se contabiliza en toda su cadena de valor. Es un indicador, como bien dice ahí, que contempla el uso directo y el indirecto. Fíjense que ahí no solo estamos viendo cuál es nuestra boleta de agua, sino que estamos ampliando y nos podemos sorprender cuando uno calcula la cantidad de agua indirecta, ¿sí? que estamos utilizando, ¿sí? Y después hay otro concepto que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el agua virtual, ¿sí? Ahora que estamos con la tecnología y que la virtualidad nos permite hoy estar juntos. Esto ha sido tan importante que hay una norma ISO la 14046, que es la que se utiliza para normar, ¿sí? o por lo menos para normatizar en realidad, sobre todo el agua que se usa en las industrias.
Entonces, la huella hídrica, ahora sí entramos más profundamente en el tema, tiene tres componentes. La huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. ¿Sí? La huella hídrica azul es aquel volumen de agua extraído de fuentes superficiales o de aguas subterráneas. Y es por eso que lo que hice fue permitirme mostrarles cómo se distribuía el agua, porque bueno, nosotros para fabricar un producto estamos tomando agua, y nosotros estamos tomando agua y dejando una huella azul. ¿Sí? Estamos tomando agua de un lago, o de un río, o de un pozo. Después hay otra huella, que es la verde, que tiene que ver con el agua procedente de las lluvias, ¿sí? Que no se pierde o alimenta a las aguas superficiales, las subterráneas, perdón, y se almacena o permanece de manera temporal, ¿sí? En la parte superior del suelo o vegetación. Después, por otro lado, por último, tenemos la huella hídrica gris, que es el volumen de agua requerido para diluir los contaminantes que se liberan en los procesos de producción. ¿Sí? Ahí estamos viendo, ahí sí estamos hablando de contaminantes, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo, ¿sí?, cuánta cantidad de agua necesitamos para diluir, para volver al estado natural, ¿sí?, que teníamos en el agua antes de que el proceso de producción que fuera, ¿sí?, comenzaba. Es decir, yo tenía el agua en un estado A, lo pasé por una piscicultura, yo trabajo en una piscicultura, ¿sí?, lo pasé por una piscicultura y volqué el agua. ¿Sí? Volqué el agua otra vez al curso de agua de donde la tomé. Pero en el interín ese le pude haber puesto el alimento que no consumieron los peces, le puedo haber puesto las heces de esos peces, los antibióticos, los químicos y demás, ¿sí? Entonces, y lo volqué al ambiente. Entonces, para que se diluya eso, lo que voy a necesitar es una cantidad de agua, y es la que se considera el agua gris. Acá tenemos, entonces, fíjense, lo que tenemos son consumos directos, que van a estar dados por la huella azul, la huella verde y la huella gris, y los consumos indirectos. Los consumos indirectos está dado por los combustibles, el papel, la luz, ¿sí?, que se utilizan. Entonces, en todos los procesos de producción de algo estamos utilizando agua. Este es un grafiquito que es interesante porque, fíjense, para producir una manzana necesitamos 70 litros de agua. ¿Sí? Para producir pan necesitamos 650 litros de agua, ¿sí? 500 gramos de pan. Para producir 300 gramos de cerdo, estoy tomando así al azar, 1440 litros de agua. Para producir 300 gramos de carne de vacuna necesitamos 4500 litros de agua. Veo que por ahí Hernán está con la cara sorprendido, pero entonces, no los puedo ver a todos. Sí, ¿sí? perdón que te interrumpa, pero ayer justo nos comimos en el club 350 gramos más o menos, mi pesito de ojo de bife, y Exactamente, wow, bueno. agua, ¿eh? Ahí tenés un montón de agua, ¿viste? Un montón de agua. Para producir 500 gramos de queso, 2500 litros de agua, ¿sí? Entonces, así, ¿no? Pueden verlo, para una botella de vino, 720 litros de agua. Por ejemplo, ahora que tenemos, ¿cuántos aparatos celulares tenemos? ¿Sí? Para producir un celular, ¿sí?, un teléfono de estos inteligentes, necesitamos un promedio de 12.760 litros de agua. ¿Sí? Estamos sumando todas las huellas de agua, todas las huellas de uso de agua. ¿Esto qué significa? El empleado que fue al baño, se lavó las manos, se lavó la cara, se desinfectó, de cada uno de los componentes, que fueron armando el celular. ¿Sí? Cuando nos vamos a comprar un vaquero, un jean, 8.000 litros de agua.
Cuando nos comemos las hamburguesas, 3.000 litros de agua. Una taza de café, un pocillito que tiene 100 centímetros cúbicos, 150 o 200, ¿sí? 132 litros de agua. Entonces, yo les mencionaba el vaquero. Bueno, aquí el algodón es el gran protagonista. ¿Viste? El gran protagonista. ¿Por qué? Porque con el algodón hacemos el vaquero, y hacemos el vaquero, las remeras, la ropa en general. Entonces uno va y dice, yo soy un fanático de las remeras de algodón. ¿Por qué? Porque las otras me hacen transpirar y demás. Bueno, perfecto. En mi huella hídrica, si la sumo, yo digo, bien, perfecto. Yo necesito, por cada kilo de tejido de algodón, se requiere un término medio de 10.000 litros de agua. Entonces, si yo voy a mi placar y peso la cantidad de remeras que tengo, ahí tengo la huella hídrica que generé con el consumo. Acá tenemos otras formas de presentarlo, ¿sí? El papel que lo usamos muchísimo. Ahora, tal vez con la virtualidad estamos usando menos, pero bueno, una hoja A4, 80 gramos por metro cuadrado, ¿sí? Por metro cuadrado, para producir eso necesitamos 10 litros de agua, ¿sí? Lo voy haciendo rápido para que no se haga muy largo. Así ustedes ven que cada uno de los componentes que están en la parte izquierda, en la parte derecha, tiene su correspondiente litros de agua que hay, y van en orden creciente, ¿sí? Creciente. Fíjense, la última, una billetera de cuero. Cuando vamos y compramos una billetera y demás, bueno, perfecto. Si nosotros tuviéramos 1 kilo de cuero para producir esas billeteras, tenemos 16.600 litros de agua. La verdad que verlo así, por lo menos a mí me ha sorprendido, y bueno, espero que lo sorprenda a ustedes también, ¿no? Entonces, en esto, vamos haciendo un resumen. En esto tenemos que esta huella de agua, esta huella hídrica que estamos generando, sobre todo lo que les comenté antes, en la producción agrícola y ganadera, tenemos un 70% del consumo de agua dulce, ¿sí? En la parte industrial un 20%, y en el hogar un 10% solamente. Y acá tenemos el ranking mundial de huella hídrica por producción y consumo, y tenemos 8 países que son los top 10, ¿sí? Mongolia, Estados Unidos, Nigeria, Mauritania, Bolivia, Portugal, ¿sí? España, ¿sí? Entonces, y la verdad que ahí uno se sorprende, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la huella hídrica? ¿Necesitan agua? No, es que en realidad en la combinación de estas tres aguas, el agua verde, el agua azul y el agua gris, ¿sí? Hace que tengan el mayor consumo que hay. Ahora lo vamos a ver. En el 2017, ¿sí? Nosotros teníamos la población en miles de millones. En el 2017, ¿sí? Teníamos una población. Para el 2050 vamos a tener todos estos hombrecitos más, ¿sí? Y la necesidad de agua va a ir creciendo, y entonces, por otro lado, hay un cálculo que se estima que para el año 2050 1 de cada 2 habitantes sufrirá escasez de agua, ¿sí? Piensen que es una enormidad, en definitiva. Por otro lado, aquí tienen el panorama mundial, la huella hídrica que dejan los diferentes países en la huella azul, ¿sí? Fíjense, la mayor, Canadá, y Estados Unidos, después Australia, ¿sí? India, y después obviamente los otros, los más claros, ¿sí? Obviamente menor cantidad de metros cúbicos por año per cápita, ¿sí? En cuanto a la huella verde, ¿sí? También medido en metros cúbicos por año per cápita, también ustedes ven cómo se distribuye el mapa. Esto les da una idea, ¿sí? de la disponibilidad de agua que hay también, ¿sí? Y por otro lado, en la parte superior es la producción de agua gris, ¿sí? Ahí sí, la contaminación. Los países más industrializados obviamente van a tener
un panorama mucho más negro, ¿sí? Mucho más negro, y obviamente nosotros estamos tendiendo hacia esos lugares, ¿no? Pero fíjense, lugares en realidad que uno no los veía como grandes contaminantes, ahí los tenemos, ¿no? Y entonces el total de esta huella hídrica, sumada a las tres, nos da el mapa mundi que tenemos abajo, ¿sí? Donde, fíjense, hay lugares muy comprometidos, ¿no? La verdad que muy comprometidos. Bolivia, por ejemplo. ¿Eh? Uno no lo pensaría, pero bueno, ahí está. Estados Unidos, Mongolia, ¿sí? Pero lo que pasa es que esto tiene que ver también con este próximo, a ver, con este, bueno, esta es la huella hídrica por habitante, ¿sí? Como les dije, es el volumen total para producir bienes, si se tiene en cuenta el consumo de agua, los hábitos de consumo, el clima y las prácticas agrícolas. Por eso tenemos países que existe una huella hídrica por habitante muy grande. Estados Unidos, por ejemplo, 2.482 metros cúbicos por habitante por año de consumo de agua, ¿sí? Mientras en contraste, Botswana, ¿sí? Uno de los países con menor huella hídrica, 622 metros cúbicos por habitante por año, ¿sí? Muy chiquitito, ¿sí? Pero en esa zona no hay agua directamente. Ya voy terminando, ¿sí? Esta es la disponibilidad de agua por países en metros cúbicos. Brasil tiene la punta en esto, ¿sí? Obviamente, por la cuenca amazónica, y por otro lado, fíjense, los que menos agua tienen, ¿sí? Esto rojo, en realidad, cómo se distribuye la disponibilidad de agua. Y acá viene algo que es interesantísimo, que es el agua virtual. El agua virtual pasa a ser una cuestión hasta política ya, ¿sí? Porque hay decisiones políticas es decir, acá fíjense, países que exportan agua virtual en litros y países que importan agua virtual en litros. Hay decisiones políticas, le pongo un ejemplo, ¿sí? Esto es Alberta, en Canadá, ¿sí? Es el ahorro mundial que se produce en otro lado por el consumo de agua que se produce en el país de origen, ¿sí? Entonces, lo que hacen algunos países es decir, bueno, no voy a producirlo yo, pero voy a comprarle a otro para que gaste el agua, ¿sí? Y yo pueda tener una mejor administración del recurso que genero, que tengo, ¿sí? No sé si queda claro esto. Acá lo que se hace es, este estado de Canadá, lo que está haciendo es trasladando agua suya a otros lugares, que está y lo que produce para cada uno de estos países está en azul. Y lo que necesitarían de agua para producir esa misma cantidad, los países a los que les exportan, mejor dicho, ese producto, acá es trigo, ¿sí? Básicamente necesitarían los números que están en rojo. Entonces hay un ahorro muy grande, ¿sí? Hay un ahorro bastante grande. Esta es la huella hídrica en Latinoamérica, ¿sí? Tanto, fíjense que hoy veíamos Nigeria, y Nigeria tiene una contaminación muy grande, porque no hay agua, entonces no puede diluir, ¿sí? El agua que utiliza, ¿sí? Que utiliza en las empresas y demás. Tampoco tiene muchas, ¿no? Esta es la huella hídrica en América del Sur. Acá tenemos en verde, en azul y en negra, o en gris. Nosotros estamos en esta zona. Bolivia, ¿sí? Tiene un ranking alto, pero ¿qué pasa? Tiene mucha lluvia, ¿sí? Y después vamos a nuestro país, en Argentina, cómo utilizamos el agua. Nosotros lo utilizamos para uso doméstico el 15.5%, las actividades agropecuarias el 74%, ¿sí? Y las industrias el 10%. Nuestra huella hídrica calculada por habitante en Argentina es de 1.400 metros cúbicos por año.
Bueno, también es otra forma de ver las cosas, donde estamos ubicados. China es el que más usa agua dulce, nosotros estamos en 8º lugar, creo 7º, una cosa así. Y después, por otro lado, esto es específicamente en Argentina. Para producir 1 kilo o 1 tonelada en realidad de carne, nosotros utilizamos 15.415 litros, ¿sí? Y acá estamos para el pollo, por ejemplo, 4.300, el azúcar 197, ¿sí? Así que podemos ver que cada una de estas producciones están dando un consumo de agua muy grande. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya termino. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sanitarios ahorradores, los ecológicos, con menores descargas. Ustedes vieron que en los últimos años en los inodoros vienen los 2 botoncitos, ¿sí? Bueno, ahí hay un ahorro hasta el 70%, ¿sí? Los temporizadores en los grifos, ¿sí? Esos que se aprietan y se cierra, ¿sí? Difusores o limitadores de presión en las duchas, ¿sí? Por otro lado, cambios de hábito, como también mencionaba Fernando, regar el jardín, hay que ver en qué horas, ¿sí? se lo riega, ¿sí? Verificar el caudal y cerrar completamente los grifos, apagar la computadora en el horario que no se usa, ¿sí? Uno por ahí a veces deja la computadora prendida y se va. Yo lo suelo hacer, yo lo suelo hacer y me voy por 2, 3, 4 horas, y en realidad, aunque esté como es hibernada, ¿sí? Está consumiendo, y ahí está consumiendo también luz. Por supuesto, el uso que ha ido cambiando de luminarias eficientes como las LED, ¿sí? En reemplazo de las bombitas comunes, está produciendo un ahorro es importante, ¿sí? El consumo de papel, cuando en el cajero le dice quiere imprimir el comprobante de la consulta que se hizo, bueno, hay que ver si efectivamente uno necesita ese papel, ¿sí? La reducción del consumo de combustible, ¿sí? La reducción del consumo de agua en los proveedores, ¿sí? Y obviamente ver la posibilidad de reutilizar el agua todo lo que se pueda. Entonces, todo esto, obviamente, tal como Fernando había mencionado antes, esto se puede hacer. Las huellas hídricas es posible medirlo en una comunidad, en un municipio, en una provincia, en un país, o en una persona, o en un producto, ¿sí? Depende de cómo se quiera hacer. Bueno, hay diferentes métodos, pero que en definitiva hay un tiempo en el cual se tiene que trabajar para determinar esto, que nos va a dar una idea aproximada de qué es lo que estamos consumiendo. Para terminar, les dejo una hermosa vista desde el Cerro Campanario, algo que yo lo subo todos los fines de semana, y se ve la Isla Victoria, y un lugar, una parte de una de las fuentes de agua más importantes que tenemos en el país, que es el Nahuel Huapi, exactamente, y que por esa fuente de agua sale al río Limay. Tenemos 5 represas donde se genera la luz para que los que viven en Buenos Aires y los que viven en diferentes lugares y que están conectados al sistema interconectado, ¿sí? utilicen el agua que tenemos acá, ¿sí? Así que bueno, es una forma de poder mostrarles esta huella hídrica que todos seguramente tenemos. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias, Víctor. Un pantallazo más que, digamos, pormenorizado y claro respecto de la huella hídrica, y bueno, con un final, con una foto extraordinaria que nos permite ver de lo que gozamos no solo a la vista, sino que también disponemos y tenemos que cuidar, ¿no es cierto? También Bien. le damos un aplauso, ¿no?
Un Hernán. fuerte aplauso, Víctor. Gracias, Irma. Gracias. Agradecido, ambos dos. No, Gracias, muchas gracias. por favor. Vamos a la sección preguntas. No sé si Irma ha ido ya recopilando. tengo una No sé si de- las han postulado por el chat o si las quieren hacer. Adelante, Sí, Irma. tengo una de Silvia Aguirre, que pregunta cuánto se gasta en minería, ¿no? Ya que esto, si hay regulación a cielo abierto en nuestro país, ¿no? Porque la minería se hace a cielo abierto, es lo que aclara ella. Bueno, si hay regulación en nuestro país, esa sería la pregunta. Dos en una, ¿y cuánto se gasta? Perdón, y en el agua, ¿no? ¿Para Víctor? Sí. Sí, es para Para Víctor. Sí, no la saqué directamente, pero entra dentro del el 19% este que estaba mencionando en las industrias, ¿sí? Pero es importante, es decir, pero fíjense que el mayor, es decir, la minería tiene un impacto muy grande, ¿sí? Pero fíjense que el mayor porcentaje de agua está en el agro, ¿sí? El que estamos utilizando es en el agro, ¿sí? Pero sí, está en el 19% este que les mencionaba en las industrias. Es decir, no lo tengo específicamente, así que Silvia, perdón por no poder darte tan el detalle como el poder construir una chomba, ¿no? Después tenemos otra de Hernán, que tiene que ver con lo que vos hacés también, Víctor, ¿no? Como A ver. apicultor, el criadero Sí. de trucha, que te pregunta, ¿no? ¿Cuánta agua se necesita para criar una trucha? Bueno, miren, para que se den una idea, hay gente de Bariloche acá, ¿no? Y para los que no lo son, bueno, les voy a comentar. Nuestra universidad tiene una piscicultura ubicada en Virgen de las Nieves, en el camino al Cerro Catedral. Es una piscicultura de hace muchísimos años. Hace unos años atrás, estoy hablando de unos 10, 12 años atrás aproximadamente, cuando el nivel de agua era mayor, la cantidad de agua que pasaba por el criadero nuestro para producir 19 a 20 toneladas de trucha era igual a la que consumía Bariloche con todos sus habitantes. Para que tengan una idea, ¿sí? 110.000 personas aproximadamente por ahí, y en ese momento éramos un poco menos, pero fíjense, el equivalente para producir 20 toneladas de trucha, ¿no? Es decir, estamos hablando de agua que se saca para una piscicultura, se saca de un río, ¿sí? Distinta es la situación de las jaulas flotantes, ¿sí? Donde se usa un embalse, donde se coloca una jaula, una red, una bolsa de red, ¿sí? Y las truchas están ahí adentro. Ahí lo que hay que calcular es en realidad no es cuánto se usa, cuánta agua pasa, sino el grado de cambio que se le produce, es decir, cuántos son los nutrientes, cuál es la carga de nitrógeno y de fósforo que se arroja al ambiente en alimentos que no son consumidos, ¿sí? Y en heces, producto de los desechos metabólicos de los peces. No sé, Hernán, si te conforma. Bueno, hubo una época, Víctor, no recuerdo que habían estado prohibidas, ¿no? Este tipo de producción de salmónidos. ¿O estoy confundida? No, lo que hay, a ver, lo que ha pasado en nuestro país es que se han destinado determinadas zonas para eso, ¿sí? Fíjense que la producción nacional de peces, en realidad el mayor porcentaje está en esta zona hoy y va a ir subiendo, porque está dado por la trucha, y la trucha antes se producía en lagos naturales, ¿sí? Hubo algunas provincias, Neuquén es una de ellas, que restringió solamente a los cuerpos de aguas artificiales. Entonces sacó de los lagos
de los lagos y lagunas de la provincia. Río Negro hizo lo mismo también, y lo circunscribió a los embalses. En un embalse uno puede decir, bueno, pero es un lago igual. No, es un embalse. ¿Sí? Un lago es un cuerpo de agua, tiene un origen distinto, generalmente son glaciarios, son cuerpos de agua con un equilibrio muy frágil, ¿sí? con cualquier carga con una carga mínima de nutrientes, van a producir cambios muy grandes en las comunidades. Un embalse, en realidad si uno mira un embalse, lo que hubo por ahí, lo que se hizo fue llenar de agua una zona y se destruyó todo un ecosistema en pos de producir un bien mejor, ¿sí? En general, todos los embalses que se construyeron en esta zona tenían como fin primario el riego, no la producción eléctrica, ¿sí? Entonces, bueno, se circunscribió a esas zonas, ¿por qué? Porque son zonas que ya se destruyeron, en definitiva. Ahora, lo que se ha prohibido, seguramente lo tienen presente, hace muy poco tiempo, en Tierra del Fuego se prohibió la producción intensiva de salmones, ¿sí? Pero tiene que ver con la contaminación. Yo creo que ahí, bueno, ahí hubo todo un tema político muy fuerte que podemos hablar en otro momento, en todo caso. Pero sí, se restringe a zonas donde uno dice, bueno, voy a producir acá, porque no puede creo que no podemos dejar de producir cosas, ¿sí? Sobre todo cosas que generan trabajo, que generan alimentos y demás. Entonces, pero lo que hay que hacer es normarlo y sobre todo, lo más importante, controlarlo, ¿sí? Porque tenemos tenemos las leyes, tenemos las normas y lo que necesitamos es el control, ¿sí? El organismo que lo controla y que cumpla con la función que tiene. Entonces el productor, ¿qué hace? No se excede. Ahí Fernando creo que está por decir algo también. Muchas gracias, Víctor. Y Fernando, yo te quería hacer una pregunta con respecto a cómo podemos medir la huella de carbono. Había una medida que yo había notado que era 354, que habías mostrado. Pero sí. bueno, como que explicaras un poquito más cómo se puede medir esa huella de carbono. Bueno, les explico. Medir la huella de carbono no lo podemos hacer si no utilizamos una calculadora, porque hay que tener en cuenta ciertas cosas, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica que tenemos nosotros, el combustible que utilizamos, qué tipo de transporte utilizamos, si autos, cuántos viajes en avión hicimos. Por lo general siempre se hace por un periodo de tiempo, como les decía, de un año, que eso nos da a nosotros, bueno, yo en el año 2021, cuántos viajes en avión tuve, cuántos viajes en auto hice. Eso obviamente que uno tiene que tener un control de cuánto tiempo hizo eso, ¿no? También el consumo eléctrico, que el consumo eléctrico de la casa nuestra lo vamos y lo vemos en nuestras boletas. Entonces, eso se ingresa todo en la calculadora. Por eso ahí en mi presentación había puesto dos páginas web donde uno puede hacer y te da el resultado a ese 354. Cuando te va preguntando ciertas cosas, ellos ya tienen todo como hecho un programa en donde se va sumando todo y al final te da el resultado. Entonces, de esa manera te da, a mí me había dado 354, hay gente que le puede dar más, hay gente que le puede dar menos, todo eso depende de lo que uno consume, cómo consume la cantidad de ropa que uno compra, porque eso también tiene que ver, así como mostraba Víctor, que las prendas o lo que nosotros producimos tiene su huella hídrica, también tiene su huella de carbono, como les mostraba, las empresas generan la quema de combustible. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta y eso es lo que te hace una calculadora para un individuo que no
que no maneja cómo calcularlo, entra en esa página y le da un valor para que uno tenga en cuenta de cuánto dióxido de carbono equivalente, porque obviamente que los gases de efecto invernadero puede ser, dependiendo justamente de lo que uno utilice, va a ser diferentes. Entonces, el dióxido de carbono equivalente es lo que te va a representar en sí, la tonelada de dióxido de carbono que es. Y bueno, y ahí en esas mismas calculadoras te invitan a reducirla con distintos hábitos como yo los presenté, esos hábitos que había presentado yo, y a compensarla, en este caso, aportando o donando un poco de dinero a estas empresas o estas asociaciones que hacen la reforestación de bosques nativos, como sembrando, Seamos Bosques y Banco de Bosques, por ejemplo. Perfecto. En eso estamos, Sí. tratando de hacer proyectos que tengan que ver con poder justamente neutralizar la huella de carbono, que es la siguiente pregunta que te hace Hernán. ¿Cómo podemos neutralizar la huella de carbono? Bien, la neutralidad viene con justamente tratar de reducir. Siempre lo que podemos hacer es ordenarnos desde nosotros, como yo lo decía, tratar de consumir menos energía. Si estamos de día y vamos a tener que leer algo, pues salgamos acerquémonos si no queremos salir, por ejemplo, porque hace frío o porque hay mosquitos o lo que quieran, nos acercamos a la ventana, estamos y leemos ahí en vez de prender un velador y estar cuando es de día, digo, si es de noche obviamente. Ahora, si es de noche, tratar de utilizar iluminarias LED o de bajo consumo. Si tenemos la posibilidad de invertir en un calefón solar o obviamente que eso es muy caro, pero bueno, el que puede, pues, digamos, puede. Por eso, aprovechar de una manera de consumir. Otra cosa es también tratar de separar nuestros residuos, porque la basura es algo que genera, lo que yo no había explicado era que ¿por qué es importante separar? Porque la basura, sobre todo en Buenos Aires lo que hay son los rellenos sanitarios, pero bueno, en otras partes del país no hay relleno sanitario, hay basurales a cielo abierto. La basura genera gases porque se empieza a podrir y se genera por lo general el dióxido de carbono, también se genera mucho metano. Bueno, en SEAMSE, que es la empresa que hace los rellenos sanitarios, ellos entierran toda la basura, los residuos todos unidos y con restos de alimento, que es lo que genera la putrefacción, y eso después se convierte en un escape de dióxido de metano, que es justamente uno de los gases de efecto invernadero. El ganado, por ejemplo, las vacas, cuando se alimentan, después expiden dióxido de carbono como gases. Entonces, por eso es que una de las principales fuentes y más importantes es el ganado también. Entonces, siempre tratar de, si nosotros separamos y tenemos por un lado lo que es reciclable, lo que no es reciclable, porque hay residuos que directamente no se pueden reciclar por su complejidad en cuanto a cómo están construidos los envoltorios. Por ejemplo, hoy en día uno compra un paquete de papas y ese paquete de papas, aparte de que queda todo el aceite pegado, otra cosa que tiene es que está multilaminado, o sea, tiene una lámina de plástico, después tiene una lámina de aluminio, después otra de plástico. Lo mismo pasa con los Tetra Briks, tienen cartón, aluminio, plástico. Entonces esas cosas son difíciles de separar, aunque hay proyectos, por ejemplo con el Tetra Briks se hacen mosaicos, bueno, con los envoltorios de las papas o de las galletitas o esas cosas que son envoltorios que no serían reciclables. Hoy en día se hacen las botellas de amor y esas botellas de amor se hacen la madera plástica, y hay otras formas también hay otras empresas que hacen otras cosas. Entonces, si nosotros separamos, estamos ayudando a reducir también nuestra huella de carbono. Bueno, la alimentación y esas cosas. Y si nosotros llegamos a poder plantar árboles o también directamente contactarnos con estas asociaciones como Seamos Bosques o Banco de Bosques,
y aportar, donar para que puedan plantar árboles en los bosques nativos o para poder conservarlos, porque no solamente se plantan, sino que se conserva. Eso intenta de que no se sigan deforestando. Y eso, de esa manera logramos nuestra neutralidad. Muchísimas gracias, Fernando. Nada. Y Víctor, que también tiene levantada la mano. ¿Cuánto estamos aprendiendo? A ver, una cosita. Hay algo, ustedes vieron estas huellas, lo que les comentábamos antes, ¿no? Estas huellas son las huellas que dejamos nosotros al apropiarnos, es decir, de los recursos, ¿sí? Hace unos cuantos años atrás escuché una conferencia de Al Gore, ¿sí? El vicepresidente de los Estados Unidos, ¿sí? Que si uno googlea por ahí está. Y yo me acuerdo que me quedó algo en la cabeza, eso me quedó como una marca, en definitiva, que tenía que ver con el efecto con el cambio climático, ¿no? Y que él decía que se calculaba que si todos los seres humanos nos pusiéramos de acuerdo en detener, ¿sí?, todas las cosas que producen todos estos cambios, ¿sí?, los gases de efecto invernadero y demás, si nos pusiéramos, si dijéramos los 7.800 millones o los 8.000 que somos acá, si dijéramos, bueno, desde mañana no uso más desodorante de tal tipo, no uso, en ese momento, que estoy hablando hace como 15 años aproximadamente, el detener el efecto iba a tardarse más o menos 50 años. ¿Sí? Es decir, esto es, cuando uno va en el auto, va a 100 y pisa el freno, no se clava en el lugar, sino que se clava, lo que va haciendo es bajando, reduciendo la velocidad, ¿sí? Y capaz que tarda 40 metros, 50 metros, 80 metros, la distancia de frenado, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que muchas veces lo que puede pasar es, bueno, en realidad, si yo no lo hago porque va a tardar 50 años en frenarse. Pero la verdad que si uno mira esas cifras, ¿sí?, nosotros este año tuvimos una bajante histórica en los lagos, en los embalses, ¿sí? Y por otro lado, vivimos en una zona que básicamente vive del turismo y de la nieve, ¿sí? Vamos a tener que empezar a pensar muy seriamente en otras alternativas porque en unos años más no va a haber nieve, ¿sí?, producto de todo esto que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, sí, creo que todos podemos hacer un poquitito algo, ¿sí? Esto no significa que no haya que comer carne. No, evidentemente uno puede seleccionar y buscar productos, ¿sí? Ahora salió la ley de los etiquetados, el etiquetado negro, azul. Bueno, ¿sí?, busquemos aquello que tiene la huella hídrica. ¿Cuántos litros de agua gastamos en esto? ¿Sí? O en lugar, como decía Fernando, es decir, en lugar de ir a comprar a no sé cuántos kilómetros, no, lo compro en el lugar que tenemos cerca, ¿sí? Gasto menos, consumo menos. Pero bueno, un pequeño aporte. Muchísimas gracias. Tenemos felicitaciones para los dos. Realmente ha sido excelente la charla de ambos. Así que tenemos acá muchos saludos, y felicitaciones y agradecimientos. Bueno, Hernán, muchas te paso gracias. la posta. Bien, muchas gracias, Irma. Bueno, con la anuencia de la presidente Lidia Odino del Rotary Club Barrancas de Belgrano, nuestro queridísimo club hermanado, y de Carlitos Aragón, en representación de nuestro presidente Herbert Cotten, invito a dar la campanada final. Hernán, perdón. Tenemos dos certificados que queríamos exponer como agradecimiento. Yo te lo iba a mandar por correo. Puede exponer los certificados de agradecimiento que van a recibir por vía mail después. Ahí Yamila lo puso. Esto es obra de nuestras queridas amigas del Rotary Club Barranca de Belgrano que han hecho con mucho amor para
extender o ampliar el agradecimiento por las disertaciones de hoy. Certificado de reconocimiento por la disertación sobre huella hídrica a Víctor Valls, máster en acuicultura, Rotary Club Bariloche, Rotary Club Barrancas de Belgrano, Herbert Corten, presidente, Lidia Odino, presidente de Rotary Club Barrancas, 11 de mayo del 2021. Perfecto. Y el mismo, Gracias. ahí está. El mismo Para... Fernando, certificado de reconocimiento por la disertación sobre huella de carbono, en igual sentido, a Fernando Calabroni, ingeniero químico. Bueno, nos vamos entonces, el aplauso, muchas, pero muchas gracias. No, a Placer ustedes, enorme haber contado con ustedes. las exposiciones y gracias a todos los que pudieron acompañar. No quedando nada más, ahora sí, me olvido de algo. El Escuche, final, Hernán, del final. Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a Víctor y a Fernando. Muchísimas gracias. Un panorama rápido, pero hemos aprendido mucho esta noche, ¿no? A cuidar el medio ambiente, que es nuestra casa y es lo que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos y más. Así que cuidémoslo y bueno, muchísimas gracias a Fernando y a Víctor. Muchas gracias y un aplauso para ellos. A ustedes, gracias por la invitación. A ustedes y Muchas gracias preguntas. y la paciencia sobre todo, ¿no? Y disculpen No, lo extenso, por favor, pero al la verdad que son contrario. temas muy complejos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haber colaborado con todos nosotros. Y ahora cerramos la reunión, así que Yamila, te damos las banderas y después el campanazo. Campanazo final y arriba de pabellón. Bueno, que tengan muy buenas noches, muy buen descanso. Muchas gracias a todos. Y nosotros, Muchas los gracias. hermanados, quedamos un poquito más estrechados en este vínculo de amistad para generar servicio a nuestras comunidades. Y con el Rotary Club Catamarca Valle, algo vamos a hacer, ¿no es cierto? Es Por más, supuesto que esta sí, charla sí. nos incentiva más, ¿no, Víctor? ¿Qué te parece? Con respecto a todos los que pusieron los seguro que oradores. sí. Ya estamos Seguro que encaminados en vamos. eso. Vamos a reducir la huella de carbono. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Felicidades. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, Buenas noches, gracias. Chau. Buenas noches. Chau, chau. Chao, chao.